Bueno, vamos a empezar con los ateneos de febrero. Vamos a hacer 3 ateneos, el break, la presidenta va a hablar y después los otros 2 ateneos, ¿sí? Lo dejamos con las chicas de San Martín de la Plata. Bueno, hola, buenos días. Nosotras somos residentes de Bioquímica Clínica del Hospital San Martín de la Plata, Cecilia Solorzano y Paulina Márquez, y les vamos a presentar este ateneo que denominamos un nuevo uropatógeno. Para comenzar vamos a empezar hablando de los streptococos del grupo Viridans, que constituyen un grupo heterogéneo de microorganismos que son colonizantes habituales de la mucosa orofaringea, el tracto gastrointestinal y genitourinario, tanto del hombre como de algunos animales. En sí son considerados de bajo poder patógeno en inmunocompetentes, pero son causantes de enfermedades graves como la endocarditis, los abscesos de tipo cerebrales, hepáticos o pulmonares. En sí se caracterizan por presentar un halo de color verde en agar sangre, o sea, son cepas generalmente alfa y gamma hemolíticas, y de ahí viene su nombre de Viridans, pero hay especies que pueden ser beta hemolíticas también, y deben ser diferenciados a nivel de géneros de otros cocos gram positivos en base tanto a su disposición como a pruebas bioquímicas. En sí, entonces, son cocos gram positivos que se van a disponer en pares o cadenas que dan negativa a la reacción de la catalasa, anaerobios facultativos e inmóviles. Las cepas alfa y gamma hemolíticas las vamos a tener que diferenciar de otro grupo de microorganismos, que son los enterococos, mediante pruebas bioquímicas habituales, como son la prueba de PIR, LAP, la formación de cadenas, crecimiento en cloruro de sodio del 6,5%, bilis esculina y sensibilidad a vancomicina. Las pruebas diferenciales principales son la prueba de PIR, que es negativa para el grupo Viridans, y el crecimiento en cloruro de sodio del 6,5%, que es negativa también en este grupo. Hay que resaltar que todos los integrantes del grupo Viridans son sensibles a vancomicina, mientras que los enterococos pueden ser sensibles o resistentes. A su vez, las especies alfa hemolíticas hay que diferenciarlas de un patógeno importante como es el neumococo, a partir de 2 pruebas importantes como son la autoquina y la solubilidad en bilis. Para el grupo Viridans, la prueba de autoquina va a ser resistente y la solubilidad en bilis negativa. A su vez, debido a la complejidad en la identificación a nivel de especies, se definieron 5 grupos de especies, los cuales son mutans, mitis, anginosus, salivarius y bovis, los cuales, digamos, se utilizan a modo de forma práctica para predecir las infecciones que pueden llegar a producir estos patógenos y a su vez el patrón de resistencia a antibióticos. La identificación a nivel de grupos de especies vamos a poder llegar solamente con las pruebas bioquímicas habituales, como son la urea, Voges-Proskauer, arginina, esculina, manitol y sorbitol, pero con estas pruebas solamente podemos llegar a nivel de grupo de especies. Para poder llegar al nivel de especie y subespecie vamos a tener que ayudarnos de los métodos automatizados para poder hacer la identificación final. En sí, las principales infecciones que producen estos patógenos son las caries dentales, que se asocian más que nada al grupo mutans, las endocarditis infecciosas, que se asocian a todos los grupos excepto a salivarius, la bacteriemia en neutropénicos, que se asocia al grupo de mitis, que en sí este grupo también es importante porque tiene una alta resistencia a beta-lactámicos, los abscesos de órganos sólidos, que se asocian principalmente a anginosus, y la patología colónica, que es asociada principalmente al grupo bovis. De este grupo vamos a hablar específicamente, el cual se divide en 2 biotipos según la prueba de manitol. Aquellos que tienen manitol positivo vamos a estar hablando de Galloliticus subespecie Galloliticus, y los que dan negativa a la prueba de manitol, que son el biotipo 2, a su vez se dividen según la prueba de beta-glucuronidasa en biotipo 2.1 y biotipo 2.2. Los que dan negativo a la beta-glucuronidasa puede ser Infantarius, subespecie Infantarius, o lutetiensis. Y los que dan positivo, estamos hablando de Galloliticus subespecie Pasteurianus.
En sí, en modo de resumen, para el grupo hoy vamos a tener una reacción positiva con el grupo D serológico de Landsfield. No crecen en cloruro de sodio el 6,5% como ya habíamos dicho. La prueba de PIR es negativa, urea negativa, arginina negativa y sorbitol negativa. En sí forman parte de la microbiota intestinal entre un 5 y un 10% de adultos sanos. Desde ahí se diseminan vía sanguínea, causando desde un 7 a un 14% de las endocarditis, además de casos puntuales de meningitis, artritis séptica y endoftalmitis. A su vez, Galloliticus es el principal agente causal entre un 80 y un 90% de las bacteriemias y endocarditis asociadas a carcinoma de colon, ya que tiene propiedades procarcinogénicas y proinflamatorias que llevan al establecimiento de la patología, o sea, de las lesiones colónicas, y a su vez tiene factores de virulencia que le permiten llegar al torrente sanguíneo, establecer la bacteriemia y luego la endocarditis. En cambio, Pasteurianus se encuentra asociado solamente entre un 10 y un 15% de carcinoma de colon, pero estudios recientes lo describen como la especie de bovis con mayor asociación a la infección de las vías urinarias. Es por esto que ahora le vamos a hablar un poco del protocolo de jerarquización que utilizamos en nuestro servicio de urocultivos. Que bueno, la muestra que utilizamos, como ya sabemos, es orina, que se recolecta por la técnica de chorro medio en un frasco estéril, idealmente la primera de la mañana, o con un mínimo de retención de 3 horas, previa higiene personal. A su vez se hace un análisis de la orina, primeramente físico-químico por medio de tiras reactivas, y luego se hace el sedimento urinario. A su vez, en nuestro servicio, aunque no está estandarizado, del sedimento urinario se hace a modo orientativo una coloración de Gram para la observación y después la comparación con los microorganismos que crecen al otro día. A su vez, se hace una siembra en CLD y agar chocolate, y si la paciente llega a estar embarazada, se agrega también un agar sangre del 5% con la búsqueda de estreptos de grupo B. Vamos a jerarquizar los aislamientos con recuentos mayores o iguales a 10 a la cuarta unidad de formadoras de colonia por mililitro. Y a su vez, si en la coloración de Gram de la colonia, digamos, que desarrolló, vemos cocos Gram positivos dispuestos en pares o cadenas, vamos a hacer la tipificación manual orientándonos a estos microorganismos. Vamos a hacer un caldo BHI para ver la disposición y la movilidad, bilis esculina, PIR, sorbitol, manitol, boves y cloruro de sodio al 6,5%, además del antibiograma, ¿sí? Manual. Pero como ya dijimos, a nivel de, la tipificación manual vamos a poder llegar solamente a grupos de especies. Entonces necesitamos hacer, junto con el método automatizado, que nosotros utilizamos el sistema BITEC 2, la identificación final a nivel de especie y subespecie. Este consta de 2 tarjetas, uno de identificación microbiana y otra de la prueba de susceptibilidad antimicrobiana. Entonces, con estas dos, tanto la tipificación manual y el antibiograma manual como con el BITEC, vamos a llegar a la identificación final del microorganismo en cuanto a todos los viridans, ¿no? Y bueno, en el año 2019, en nuestro hospital, se presentaron 4 aislamientos de Pasteurianus de urocultivos positivos. Acá en este cuadro presentamos los 4 casos, 3 fueron mujeres, 1 un varón, el varón de 57 años de servicio de urología, que tuvo un sedimento patológico con abundantes leucocitos. El aislamiento tuvo una sensibilidad antibiótica que fue sensible a vancomicina, penicilina, cefotaxima y resistente a levofloxacina. El tipo de urocultivo fue monomicrobiano. La segunda paciente, de 26 años, del servicio de obstetricia, una embarazada, también con sedimento patológico. El aislamiento fue sensible a vancomicina, penicilina, resistente a cefotaxima, sensibilidad intermedia a levofloxacina. Y el cultivo también fue monomicrobiano. La tercera paciente, también embarazada, de 35 años, del servicio de prepartos, con un sedimento patológico, abundantes leucocitos, abundantes células, sensible a vancomicina, el aislamiento, a penicilina y a levofloxacina,
y el cultivo también fue monomicrobiano. Y la última paciente del servicio de urología, también con un sedimento patológico, sensible a penicilina, ampicilina, cefotaxima y levofloxacina, pero en este caso el cultivo fue polimicrobiano acompañado de una Escherichia coli. Bien, entonces a partir de estos aislamientos obtenidos en nuestro servicio y con el fin de jerarquizar a este aislamiento como un probable uropatógeno, comenzamos a buscar información al respecto y les trajimos una serie de trabajos que encontramos sobre este estreptococo en particular. Estoy al revés, ahí. El primero que les vamos a presentar se titula es Streptococcus bovis, un patógeno urinario, hecho por Matesanz y colaboradores en el año 2014. Y el objetivo de este trabajo fue descubrir la incidencia y el significado clínico de las bacteriurias asociadas a este grupo de especie mediante un análisis retrospectivo de todos los aislados del grupo Streptococcus bovis, que lo van a ver abreviado como SBG, en bacteriurias de pacientes adultos durante un periodo de 1995 a 2012 en un hospital de España. Las muestras de orina fueron procesadas de una manera similar a las que le contamos para nuestro servicio de urocultivos. Fueron sembradas en medios CLD y agar sangre ovina al 5%. Se jerarquizaron entonces las colonias alfa-hemolíticas, catalasa negativas, en un recuento mayor o igual a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro, que luego fueron analizadas por API-20-Strep, que ya actualmente está en desuso, y tarjetas para cocos gram positivos del sistema Vitek-2. La sensibilidad antibiótica se realizó en agar molar-Hinton sangre según las normas CLCI. Los pacientes luego se clasificaron en base a bacteriuria con o sin síntomas cuando fue posible acceder a las historias clínicas, y aquellos sintomáticos se subdividieron en base a síntomas de ITU baja, descritos por frecuencia, disuria y o urgencia en la micción, o ITU alta, de acuerdo a que presentaban fiebre y o dolor lumbar. También cabe aclarar que se definió como piuria a un recuento leucocitario mayor o igual a 10 elementos por campo de alta resolución, al mirar un mililitro de sedimento urinario obtenido por centrifugación de la muestra a 2000 RPM durante 5 minutos. Bien, entonces los resultados que obtuvieron fueron 80.759 urocultivos positivos analizados, de los cuales se aisló Streptogrupo bovis de 153 pacientes. Esto corresponde a un 0,2% de todas las orinas estudiadas. También aclaran que hubo 190 episodios de bacteriemia en simultáneo durante este periodo estudiado por el Streptococcus grupo bovis, haciendo de la orina la segunda muestra en frecuencia en donde fueron aislados estos microorganismos. En cuanto a la descripción de los pacientes, se obtuvo una media de edad de 67 años con una desviación estándar más o menos 20 años. En su mayoría fueron mujeres. El 65% presentaron una enfermedad de base y el 40% de estos tuvo más de una enfermedad de base, encontrándose la etiología urológica como la que mayormente presentaban, seguida por diabetes mellitus, luego etiologías neurológicas de base y en una menor proporción procesos neoplásicos. Y también cabe aclarar que la infección fue adquirida en la comunidad en el 85% de los casos. Este estudio tuvo en cuenta tanto pacientes internados como externos. Solamente en 88 pacientes pudo llegarse a los datos de sintomatología por la falta de accesibilidad de las historias clínicas, y así se vio que 45% presentaron bacteriurias asintomáticas, el 35% se correspondió con síntomas de ITU baja y el 20% tuvieron síntomas de ITU alta. Bien, 14 pacientes tuvieron una bacteriemia en simultáneo por Streptococcus de grupo bovis, y en este primer cuadro les mostramos las características de los 10 casos en los cuales la bacteriuria fue el evento primario y la bacteriemia fue secundaria. Aquí podemos ver que solamente 2 de los aislamientos de 10 fueron cultivos monomicrobianos, y los autores también recalcan y citan artículos donde se establece que las bacteriemias son más frecuentes en pacientes que presentaron bacteriurias polimicrobianas que aquellos que presentaron bacteriurias monomicrobianas. Y a su vez queremos destacar que en 5 de los 10 casos aparece el susodicho Pasteurianus, ya sea monomicrobiano o como parte de una flora polimicrobiana, y los autores no pueden descartar que sea una contaminación, por lo que hablan, ya que estuvo presente en muchos episodios donde se vio un sedimento urinario patológico y a su vez fue aislado tanto de la bacteriuria como de la bacteriemia, por más que haya sido acompañante de otra flora que es mucho más frecuente encontrar, por lo menos en nuestro medio, como se ven, por ejemplo, Escherichia coli, o más abajo también aparecen envueltos enterococos.
En este segundo cuadro de arriba les presentamos los 4 casos donde la bacteriemia fue el evento primario, es decir, la bacteriuria fue secundaria a una diseminación hematógena de una endocarditis. Y en este caso el agente causal cambia y vemos que es la subespecie Galloliticus y no la subespecie Pasteurianus como venía siendo. Bien, en un 60% de los casos el Streptogrupo bovis fue aislado como cultivo puro. En un 40% de los casos fue aislado junto a otros microorganismos, siendo Escherichia coli la de mayor frecuencia en un 71% de los casos. Y también los autores analizaron las características clínicas de los pacientes que presentaron bacteriurias polimicrobianas de las que presentaron monomicrobianas. Y se vio que aquellos que presentaban bacteriurias polimicrobianas eran pacientes más añosos, solían tener etiologías neurológicas de base y presentaron más recurrentemente episodios con sedimentos urinarios patológicos o una piuria. Y en el cuadro de abajo se muestran los estreptococos aislados en orina en un periodo de 2003 a 2012 y se ve que Streptogrupo bovis fue el segundo en frecuencia luego de Streptococcus agalactiae. Y en 118 cepas se pudo llegar a la biotipificación a nivel de subespecie y se vio que 85 de ellas corresponden al Streptogalloliticus subespecie Pasteurianus. Entonces, en conclusión, lo que dicen los autores es que los Streptogrupo bovis y en especial Streptococcus pasteurianus pueden causar una ITU, aunque la patogenia de la infección todavía sea desconocida. La infección es mayormente extrahospitalaria, involucra a mujeres mayores y la mayoría de los pacientes presenta una enfermedad de base, siendo lo más frecuente anormalidades del tracto urinario. Por lo tanto, se lo puede considerar un patógeno de vías urinarias. Pasteurianus fue la mayormente hallada en orina, pero la menos hallada en hemocultivos en simultáneo en comparación a Streptococcus galloliticus. Y se establece que en mujeres la contaminación tanto de la uretra como de la vagina con microorganismos provenientes del tracto rectal es el evento crítico que precede una ITU. Sin embargo, Streptopasteurianus es la especie que más causa ITU e infecciones genitales en el nosocomio dentro de este grupo y que no se ha reportado como una especie frecuentemente hallada en heces. Como dijo mi compañera, los Streptogrupo bovis en general forman parte de un 10 a un 15% de la microbiota de los individuos de la comunidad. Entonces, todo esto que puedan ocasionar bacteriemias secundarias a cultivos, ya sean mono o polimicrobianos, que estén presentes en pacientes que presentan comorbilidades y a su vez que se haya asociado y hay descrito casos donde son causantes de meningitis o sepsis neonatal, en casos donde se ha aislado, por ejemplo, la misma cepa tanto del neonato como del tracto genitourinario de la madre, hacen de este un probable uropatógeno con un comportamiento similar al Streptococcus agalactiae. En este otro trabajo, que también fue llevado a cabo en España en el año 2016, tuvieron como objetivo estudiar la sensibilidad a los antibióticos de los aislados de Streptogrupo bovis en orinas tanto de pacientes externos e internados de un complejo hospitalario de Granada, en España. Las muestras se estudiaron la sensibilidad por el sistema Microscan, es un sistema automatizado, y se clasificaron como sensible, intermedio o resistente siguiendo las recomendaciones del EUCAST. Cabe aclarar que los Streptogrupo bovis son uniformemente sensibles a betalactámicos y en el trabajo anterior también lo que recalcaban es la falta de estudio que hay para los puntos de corte para antimicrobianos en orina. Los autores se tuvieron que valer de los puntos de corte establecidos para Streptogrupo bovis en hemocultivos. En este caso encontraron que el 98% de los aislamientos fue sensibles a penicilina, el 100% sensible intermedio a AMPI, el 98% de los casos tanto sensible a teico como a vancomicina y el 55% sensible a clinda, pero este fármaco carece de utilidad en las infecciones urinarias. Entonces también recalcan que deben estudiarse puntos de corte para las cefalosporinas, que son más usadas en los casos de infecciones del tracto urinario. En cuanto a los resultados, analizaron 87.945 orinas, de los cuales fueron 19.285 cultivos positivos con 91 aislamientos monomicrobianos del Streptogrupo bovis, lo que da una frecuencia del 0,1% del total de las orinas, correspondiente al estudio anterior, que también analizaban una población similar. Estamos hablando siempre de España. La edad promedio fue de 55 años, con 81% de mujeres y 19% de hombres, también muy parecida a la distribución por sexo y edad al encontrada anteriormente.
Y en el cuadrito les mostramos la enfermedad de base de los pacientes hospitalizados en los que se aísla Streptococcus bovis. En este caso, el 61% presentaron alguna etiología urológica, como se ve el trasplante renal, insuficiencia renal crónica, nefrolitiasis, tumores del aparato urogenital o prostatitis. Y también los autores recalcan la importancia de la validación clínica de las distintas subespecies, ya que se las asocia a distintas patologías. Por ejemplo, la subespecie Galloliticus ha estado asociado con endocarditis y cáncer de colon, la subespecie Infantarius con infecciones biliares y cáncer no colorectal, y el Streptococcus pastorianus con infecciones piógenas. En consecuencia, esto puede tener un significado especial en las infecciones urinarias. Este último trabajo que les traemos se hizo en el Hospital de Roma, en el 2016 también, y tuvo como objetivo identificar retrospectivamente por los nuevos criterios taxonómicos 22 aislamientos del Streptogrupo bovis recuperados en un hospital universitario entre mayo de 2010 y enero de 2012. Entonces, como dijimos, estudiaron retrospectivamente 22 aislamientos obtenidos de 20 pacientes. También los autores recalcan que en un paciente hubo 3 episodios de bacteriuria con 7 meses de diferencia, es decir, habla de una colonización del paciente por este microorganismo. Las cepas fueron primero identificadas mediante aglutinación con suero anti-D de Lancefield positivo, como dijo mi compañera, que dan todos los grupos bovis con el suero anti-D, y utilizando sistemas automatizados como el Phoenix 100, secuenciación génica de 16 scRNA, MALDI-TOF, espectrometría de masa, VITEC, PCR para identificar genes de resistencia, etc. Y los 22 aislamientos fueron identificados como Streptogalloliticus, subespecie Pasteurianus. La mayoría de los aislamientos fue de orina, el 14 de 20. 3 fueron biliares, 2 de hemocultivos y una úlcera de pie diabético. La edad promedio fue de 72 años, distribución por sexo, mayoría de mujeres versus hombres. 10 de los 14 casos con bacteriuria fueron ITU, o infección de tracto urinario, como se corroboró con los síntomas descritos, sin discriminar en este caso entre ITUs altas o bajas. Los restantes 4 fueron bacteriurias asintomáticas y el total 11 pacientes eran internados. Bien, en este caso también encontraron en muchas situaciones coaislamiento del Streptococcus pasteurianus con otros microorganismos. Se encontraron 5 casos de cultivos polimicrobianos, donde la mayoría de las especies que acompañaban eran también más frecuentemente aisladas de urocultivos, como ser Escherichia coli en 4 casos, Enterococcus fecalis en 2, Proteus y Staphyloepidermidis. Sin embargo, 10 de los 14 pacientes mostraron un sedimento urinario patológico y síntomas, y 5 también presentaron una bacteriuria monomicrobiana. Es por esto que los autores también destacan que no siempre debe ser considerado como una contaminación de la muestra y jerarquizar a otras que sí son más frecuentes, más que nada porque aparecen en pacientes que tienen comorbilidades. La distribución por sexo y edad se correlacionó con la de otros estudios similares y diabetes mellitus fue la enfermedad de base mayormente encontrada en este caso. Todos los aislamientos fueron sensibles a penicilina, cefotaxima, banco, meropenem y cloranfenicol. Bien, en cuanto a la identificación por métodos automatizados, en este cuadro comparan todos los que usaron los autores. Phoenix 100 pudo llegar a la biotipificación de los 22 aislados como Streptobovis biotipo 2.2. En la secuenciación de rRNA 16S dio un 100% de identificación nucleotídica con una cepa de referencia de Pasteurianus, y luego se comparan 2 sistemas de espectrometría de masa, el MALDI Biotyper y el VITEC MS, que no es el mismo que tenemos en el servicio. En el servicio solamente es una automatización de las pruebas bioquímicas y de la susceptibilidad a antibiótico. Este es con espectrometría de masa. Y se ve que en el caso del VITEC, en solamente 6 aislamientos se pudo llegar a nivel de subespecie con un 99,99% de confianza, y el resto solamente llegó a nivel de especie, es decir, solamente de Streptococcus galloliticus. Y los autores entonces destacan que estos resultados confirman que la identificación a nivel de subespecie es dependiente de los algoritmos empleados y las bases de datos, ya que atribuyen que en este último caso puede deberse a una desactualización de la base de datos el no haber llegado a nivel de subespecie. Bien, y en nuestro medio nos preguntamos qué pasaba. Encontramos este póster presentado en el Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología en el 2017, que se titula Grupo Streptococcus bovis, una nueva evaluación de su impacto clínico, y se llevó a cabo con la UBA y 3 hospitales de Buenos Aires, que fueron el Eva Perón de San Martín, el Hospital de Clínicas y el Sanatorio Mater Dei. Este estudio también fue retrospectivo de 27 pacientes con infecciones por Streptogrupo bovis atendidos en 3 centros de salud de Buenos Aires entre 2009 y 2016.
Los aislamientos fueron analizados por métodos convencionales, luego MALDI-TOF y secuenciación. Y la susceptibilidad antibiótica se determinó por sistema Phoenix. Lo que encontraron los autores que la edad promedio de los pacientes que presentaron aislamientos por Streptogrupo bovis fue de 72 años, siendo en su leve mayoría mujeres. 24 de los 27 pacientes presentaron comorbilidades, en la mayoría neoplasia, ya sea tanto del tracto gastrointestinal como del páncreas, genitourinarias, etc. Y se dieron 5 casos de aislamiento de Strepto subespecie Galloliticus que fueron asociados a endocarditis y fue el más hallado en hemocultivos. Y los 4 casos en donde estuvo involucrado el Streptococcus pasteurianus fue encontrado como agente etiológico de infección del tracto urinario en pacientes con neoplasia urogenital. En cuanto a la sensibilidad antibiótica, todos los aislamientos fueron sensibles a penicilina, céfalos de tercera generación y vancomicina. Los autores entonces destacan que la identificación a nivel de subespecie aporta al conocimiento y permite asociar a patologías neoplásicas no solo del tracto gastrointestinal, como clásicamente se lo conoce al Streptogrupo bovis, por estar asociado fuertemente a patología del cáncer de colon, sino también del tracto urinario. Bueno, a modo de conclusiones, entonces, sabemos que las infecciones del tracto urinario constituyen una de las enfermedades infecciosas más frecuentes, tanto en el ámbito hospitalario como en la comunidad. Y aunque bovis pueda ser poco común en los aislamientos de orina, dada su presencia en sujetos con enfermedades de base, se requieren de más estudios que demuestren la verdadera capacidad de producir enfermedad de estos microorganismos. La asociación específica entre subespecies de bovis y patogénesis sugiere fuertemente la importancia del diagnóstico preciso y la correcta identificación, tanto a nivel de especie como de subespecie. Y probablemente Pasteurianus coloniza el tracto digestivo y genitourinario de las mujeres en especial, de donde pasa a causar una infección urinaria y en pacientes embarazadas puede tener riesgo de llegar a generar una meningitis neonatal. Esto sugiere su rol como uropatógeno. A su vez, entonces, para concluir con nuestros datos, en el año 2019, en 4 de 1.680 urocultivos positivos se aisló Pasteurianus, que esto da una frecuencia mucho menor a la bibliografía, pero se condice con que 3 de estos casos se dieron en pacientes femeninas, y 2 de estas pacientes estaban embarazadas. Entonces nosotros recalcamos que por más de que la frecuencia sea baja, no hay que tomar, digamos, a la ligera el aislamiento de este microorganismo y tener en cuenta que puede ser generar un riesgo de meningitis neonatal en pacientes embarazadas justamente. Así que, bueno, esa es la bibliografía y muchas gracias.